no podemos dejar de lado, antes de iniciar simplemente en una forma de ráfaga, que venimos de una pandemia. La pandemia pan es global, como toda epidemia, pestes que ha ocurrido en la historia o plagas, significa un cambio absoluto de paradigmas. Ya, y como dice el Papa Francisco, ya no nos salvamos solos y no seremos mejores ni peores, seremos diferentes. En ese contexto podemos hablar de 4 crisis simultáneas, entendiendo a la crisis como momento de inflexión, no de ruptura, que es lo que significa en su origen etimológico. Una crisis sanitaria, una crisis socioambiental, es decir, una crisis de la casa común, una crisis política, económica, social, y una crisis de mutación del poder mundial. Anteriormente fueron crisis de mutaciones del poder regional, pero también una crisis de mutación del poder mundial. Creo que nosotros lo analizamos comunicacionalmente a la pandemia solamente desde la perspectiva sanitaria. No hubo un análisis holístico de lo tal cual estamos planteando. Y por añadidura, estamos en una guerra mundial que ya no es una guerra de atrozos, y es la mal llamada guerra de Ucrania. Es la tercera guerra mundial, con focos de conflicto en Ucrania, en Taiwán, en el Pacífico, en Kosovo, cuya característica esencial es que se combinan estratégicamente todos los tipos de guerra en una guerra que se ha dado en la historia. Desde guerras híbridas, guerras asimétricas, guerras convencionales, a guerras digitales, a guerras, a actos terroristas, etc. Y es una guerra de configuración de los anillos de seguridad emergente de la nueva multipolaridad, que tiene una característica inédita, esta nueva multipolaridad. Solamente hubo multipolaridad en la historia, en la multipolaridad europea de la Santa Alianza, una vez que cayó Napoleón, hasta fines del siglo XIX. Santa Alianza, que en la segunda mitad del siglo XIX tenía como epicentro a Inglaterra. Y hoy, sin embargo, esta nueva multipolaridad, en sus tendencias centrales, que hay un nuevo epicentro geoeconómico, que es el Asia-Pacífico, y que nos dirigimos hacia grandes espacios multicivilizacionales, en que los estados van a ser, y ya lo son, continentales, sustentados en civilizaciones, o sea, ya no ideologías como era la época de la bipolaridad, y al mismo tiempo en un mundo en el que estamos viviendo una cuarta revolución industrial. Es decir, en la época de la digitalización, la robótica, la impresora 3D, el Big Data, la inteligencia artificial, etc. Esto ha fortalecido, sin ninguna duda, a un frente oriental, Rusia, China, la India,
estados más medianos como Irán, Turquía, y pone en crisis a Occidente, y cuando digo Occidente me refiero en su variante europea. La pregunta es, ¿qué tipo de Europa va a seguir sustentándose en la historia o si va a pasar a un segundo plano? Porque hay cuatro Europas. La Europa Latina, que es la fundadora de la Comunidad Económica Europea, la Europa Nórdica, la Europa anglosajona y la Europa eslava. Y el gran interrogante que nos plantea Estados Unidos como actor hegemónico mundial, que no está en decadencia, sino que ha perdido influencia, pero no está en decadencia como algunos lo dicen, y que implica que esta guerra va a ser una guerra larga, que no va a terminar, como algunos analistas lo dicen, pronto, que ya ganó Rusia. África es un continente rico, pero débil en su unidad continental. Uno habla de África como una unidad, pero en realidad son tres Áfricas. El África islámica, que está en crisis. Vimos cómo se desarticuló Libia, que era un país muy importante. El África subsahariana, que es el área de diamantes y de animales, de marfiles más rico del mundo, pero es un África tribal. Ahí hay guerra tribales, mercenarios motorizados por los grandes actores como China y Estados Unidos. Y Sudáfrica, que es un país vinculado a la Commonwealth y con grandes crisis internas luego de la muerte del gran Nelson Mandela. Entonces nos encontramos ante la pregunta esencial de cuál es el destino de la América Latina, y podemos tener dos respuestas. Una salida de los estados tal cual hoy existen, según el mapa, en forma aislada, con una estrategia unilateral o bilateral de inserción en mundial, al sistema mundial, o la posibilidad, siempre latente, pero también con grandes dificultades, como son las grandes epopeyas históricas, de reconstruir la idea de un espacio de unidad continental, como lo pensaron los libertadores y como lo hicieron los libertadores San Martín y Bolívar. Nosotros estuvimos unidos. Cuando hablamos de integración tenemos que hablar de reintegración, excepto Brasil, que estaba en la órbita inglesa y portuguesa, pero que luego, en la segunda mitad del siglo XX, ya Brasil se reincorpora a las políticas latinoamericanas, porque Brasil era un condado, Portugal era un condado de Castilla, tenemos el mismo origen político, cultural, a tal punto que la Virgen de Luján, patrona de los argentinos, es una virgen brasileña, como símbolo de unidad, estoy diciendo. En ese contexto, tenemos estas dos posibilidades, y yo pienso que la gran y única posibilidad es la patria grande, es decir, un Estado subregional o supranacional o Estado-región que sea una organización jurídica política que, sin suplantar las individualidades de nuestros estados, sea
un Estado, región, que a través de el manejo de 4 o 5 temas estratégicos actúe en bloque, un bloque regional. Bloque regional que es imposible que sea latinoamericano si primero no hay una integración sudamericana. Esto es importante porque solamente tendremos soberanía, en mi opinión, altiva y activa en un espacio continental. Porque China es un espacio continental en sí mismo, Rusia está reconstruyendo su espacio, el euroasiatismo que habla Putin es el espacio continental basado en la Iglesia cristiana ortodoxa. China no es ni comunista ni capitalista, eso son cuestiones instrumentales. China es confuciana, la China es confuciana. China es una cultura más que una ideología. La India ha tenido una revolución con el Mahatma Gandhi y hoy lidera la industria cinematográfica del mundo y farmacéutica y demográfica. Y Estados Unidos está en una crisis de fractura cultural interna entre el etos cultural calvinista fundante de las 13 colonias y el multiculturalismo de la inmigración hispana y afroasiática. Fíjense que la contradicción que uno de los presidentes más militaristas de los Estados Unidos en los últimos 30 años, que es George W. Bush, sin embargo, era un texano que habla castellano y vive en Texas, y la influencia de la cultura. En ese plan, tenemos que repensarnos nosotros qué Estado, si queremos tener un Estado nominal como el que tenemos hoy, y decimos todos los días, no tenemos política de Estado, y en realidad no tenemos Estado, que es lo peor, un Estado totalmente desprofesionalizado, que es un problema estructural, que no viene de este gobierno ni del anterior, sino un problema estructural que viene del proceso militar, o si reconstruimos una agenda política que nos permita refundar un Estado-región que nos dé las capacidades de estatalidad necesarias para dar respuesta al sistema mundo o a la globalización, que es un proceso multidimensional, histórico, cultural, financiero, político, que se inició hace 500 años. Lo que está en crisis ahora es una subetapa de la mundialización que es el neoliberalismo. O es decir, que tenemos que desterrar la idea de que el neoliberalismo es sinónimo de globalización. Hay sociólogos europeos que hablan de mundialización o de sistema mundo, o el hombre que en realidad le hay que hacer un reconocimiento que sin que eso caiga mal porque no estamos haciendo partidismo, sino que fue el que se anticipó 60 años a los grandes pensadores como Huntington y Kissinger, que fue Juan Domingo Perón quien hablaba del continentalismo como una fase previa hacia la globalización, que era el universalismo. Entonces, nosotros tenemos que en esta maestría pensar desde la filosofía política
qué tipo de Estado queremos tener, porque si nosotros seguimos leyendo la formación del Estado argentino de online, como si estamos leyendo un libro de egiptología de hace 6.000 años antes de Cristo. Con todo el respeto que se merece, por supuesto, un estudioso como Oslar, o Carlos Oslar. Entonces, un Estado, hoy, en mi opinión, en este sistema mundo complejo que estamos hablando y en el cual hay fenómenos inéditos como, como actores que no poseen unidad territorial sino virtual, pero que están manejados desde ámbitos cibergeopolíticos, como las redes sociales, han quedado demostrados que son actores en la guerra actualmente. El tema de las nuevas tecnologías en la guerra, la privatización de la guerra, todo esto hace de que estemos viviendo 3 eras económicas también. La era agraria, que no culmina, la era industrial y la era postindustrial, que es la era de la cuarta revolución industrial. Argentina exporta, es el segundo rubro en exportación, 10.000 millones de dólares exporta la industria del diseño de software. O sea que no estamos hablando de fantasías. Entonces, este Estado, que debemos repensarlo urgente, en un momento relativamente propicio de América Latina, por los gobiernos que han emergido de las últimas elecciones, creo que es la última oportunidad, o si no seremos el cementerio de la historia durante el siglo XXI y XXII y un mero segmento financiero del mercado internacional. El primer elemento que debe tener un Estado, entendiendo el Estado como una unidad política territorial, es poder político. El poder político exige una cuestión central, que es la amistad social. Sin amistad social no hay caridad política y por lo tanto no hay lucha por el bien común, sino que es una lucha salvaje del día a día, que es lo que nos está pasando a los argentinos, y donde allí se infiltran grupos y corporaciones económicas o comunicacionales que no nos permiten generar una agenda estratégica. O sea que aquí debemos distinguir en este primer punto Estado y gobierno. El Estado es la unidad política territorial con una agenda sustentable en el tiempo, que no la tenemos desde el modelo argentino para el proyecto nacional, no existe, y del gobierno, que son los actores temporarios, producto de la legitimidad y legalidad del régimen democrático que ocupan el Estado. Y aquí entran los cuadros profesionalizados del Estado. Y yo creo que aquí está la gran responsabilidad nacional, porque no se logra un repensar para generar una agenda, sino a partir de un pensamiento, una filosofía nacional. Por eso esta maestría para mí es única
en Argentina. El segundo punto es repensar la defensa nacional. ¿Qué es la defensa nacional? Es el instrumento militar y la defensa de la población toda, de la soberanía territorial, de la unidad nacional, de nuestros recursos naturales y de una concepción geográfica ampliada que no termina en los límites de la Argentina. Porque la Argentina es un país sin frontera y Paraguay, Bolivia y Chile son fronteras sin países, producto de la descomposición del Virreinato del Río de la Plata. E inclusive el Virreinato del Río de la Plata abarcaba una cosa que no se sabe ni en la carrera de historia, al África, a Guinea Ecuatorial, que es el único país de habla castellana en los 51 estados del África. Y no tenemos una política hacia el África. Lula la tenía, porque la presencia africana en Brasil es muy importante, pero para nosotros África es muy importante también. Y en esa defensa nacional hay que tener una concepción geopolítica. Por eso es muy importante, existe una universidad de la defensa hoy. Y hay que empezar a abrir el juego al pensamiento político, no solamente a los militares, a través de diplomaturas, a través de maestrías. Es decir, es muy importante una guerra para que esté en manos solamente de los generales. Ya lo hemos visto en Malvinas. Entonces, este punto es central. Recuperar la concepción continentalista de San Martín, de Bolívar, de Perón, a través de actualizar una escuela geopolítica de la defensa y que pasa por los recursos naturales y una defensa de la guerra cibernética, que nosotros tenemos una vulnerabilidad absoluta porque solamente dependemos de las toninas. Tiran una bombita de olor en las toninas y nosotros quedamos sin conectividad. Luego, el tercer punto es la capacidad económica. Y acá, en la capacidad económica, no voy a hablar de la cuestión de las finanzas, de la moneda o del papel de nuestros mercados financieros o de la necesidad de una moneda común que tiene que estar en la agenda, sino principalmente de tres ventajas: la ventaja comparativa, competitiva y la ventaja creadora, es decir, la innovación y de la científica tecnológica. Es decir, la tecnología es el ámbito de aplicación de una técnica, pero esa técnica es el resultado de un conocimiento científico. Por eso, ciencia y tecnología. Y diferenciar crecimiento de desarrollo. Nosotros necesitamos desarrollo, y eso significa un mercado ampliado sudamericano, que es lo que pensó Perón cuando habla del nuevo ABC. No tenemos la mínima idea de una geografía continental. No sabemos qué es Brasil, no sabemos la distancia geográfica de Porto Alegre, de Curitiba, de Belo Horizonte, etcétera, etcétera. O sea, la fragilidad de nuestra conciencia histórica hace de que la debilidad para tener una autoconciencia de la patria grande sea absoluta. En lo que respecta, 4, a la diplomacia, hay que ir con todo contra los lobbies ocultos. Los estados, y ustedes que van a ser especialistas
y lo son porque además trabajan, hay lobbies ocultos en la Argentina. Por ejemplo, la integración son los colegios profesionales. Los colegios profesionales son más potentes que el Ministerio de Educación y no permiten la homologación de títulos. Sin homologación de títulos no hay ciudadanía regional. Y hay que pagarle por debajo a los colegios profesionales para que te den la matrícula. Eso hay que decirlo. Porque estamos viviendo una nueva guerra de la independencia. No estamos en la época de los bicentenarios, sino una nueva guerra de la independencia. Y nosotros no podemos tener temor ante los colegios de profesionales. Y tampoco ante los lobbies ocultos de Cancillería. Hay que cambiar la currícula del ICE, porque son currículas desactualizadas que la armó Russell en la época que era canciller Caputo y nunca se tocó. Nunca. Hasta el día de hoy seguimos estudiando un nivel secundario y terciario para nuestro diplomático. Y esto hay que decirlo a los cancilleres cuando se conversa con ellos, porque a veces el canciller no abarca todo. Quinto, servicio de inteligencia. Pero, como decía Perón, nuestros servicios de inteligencia no son ni servicios ni hacen inteligencia, sino que hacen espionaje político. Ahora se creó la AFI, luego la cuestión Nisman, y es la gran oportunidad de crear una comunidad de inteligencia ampliada, multidisciplinaria, y una escuela de inteligencia nacional pública. Hay que sacar el velo del secretismo del mundo de la inteligencia. Y para eso hay que cambiar la ley de inteligencia porque la ley de inteligencia debe ser pública, como es en todos los estados. Por ejemplo, Brasil tiene en su embajada su agregado de inteligencia, un funcionario público, porque la inteligencia es el sistema de datos de acumulación para la toma de decisiones. Y en un mundo en el que lo que prima son la sobreinformación de datos, hay que levantar el velo oculto de la inteligencia. O de lo contrario, quedamos rehenes del espionaje político. Esto ocurre en la mayoría de los países de América Latina, estoy hablando. No quiero entrar en otros países. Sexto, la disponibilidad de recursos naturales. La América Latina es una potencia acuífera, energética, alimentaria, en biodiversidad, y esto exige, reitero, un trabajo en conjunto entre la defensa nacional y las cancillerías. Y un consejo sudamericano, un ejército sudamericano, que en eso se trabajó muy bien en UNASUR, y recrear un pensamiento geopolítico, dije yo, que le dé fuerza a un Universidad Sudamericana de la Defensa o Colegio Sudamericano de la Defensa, que se llegó a crear, pero no pudo funcionar cuando llega Macri y Bolsonaro al poder. Otro punto es el territorio. Debemos saber que el territorio hoy tiene nuevos elementos, que es el aire, es la tierra, el agua, el aire, el espacio ultraterrestre.
la carrera satelital y el ciberespacio. Estos 5 puntos, la red, la nube, lo que llamamos, estos 5 puntos son fundamentales para una soberanía que no sea vulnerable. Y hay experiencias que no se conocen. Por ejemplo, dependemos de las toninas, pero las provincias del norte, Misiones, Corrientes, Chaco, del NEA, estoy hablando, inauguraron con el Estado de Río Grande y de Paraná la red Capricornio y entra conectividad a través de fibra óptica por el Atlántico, por Bernardo de Irigoyen, por Misiones. Entonces es una experiencia muy interesante para lograr una soberanía en la conectividad. Sí, soberanía en la conectividad. Y acá entramos en que las Fuerzas Armadas, ya en todos los países del mundo se habla de la multioperatividad y de las fuerzas de ciberdefensa. Y por supuesto, la otra cosa que preocupa de sobremanera, que a mí no voy a tener tiempo de desarrollarlo, es el tema de la formación de las fuerzas de seguridad, en la prevención, pero también en la investigación de delitos complejos y en la inteligencia criminal, que actúa en conjunto con la inteligencia estratégica. En esto estamos papel en blanco, ¿no? Y para que haya un gobierno político de la seguridad. Pero el problema está en que el crimen organizado toma fuerza siempre con complicidad de sectores de la política, del poder judicial, de la fuerza de seguridad y del empresariado. Entonces, unido o dominado, se ha transformado o en Estado continental o versus narcodemocracia. Esto lo estamos viendo en Paraguay, ya de hace mucho, pero ahora han pedido la captura de Cártel. Roma no paga traidores. Cártel era el presidente de Paraguay y el dueño del principal banco que blanqueaba dinero del narcotráfico, del banco Amambay. En Uruguay está habiendo grandes problemas fiscales, financieros. En Argentina ni hablar, hubo más de 200 homicidios en Rosario en 8 meses y en México hay 90 homicidios por día. La población es importante siempre y cuando, y esto hay que hacer un estudio de la población argentina siempre en tanto y en cuanto tengamos una radiografía social. Esa radiografía social, la única vez que se hizo un estudio muy bien hecho fue en el informe Vialet-Macé a principios del siglo XX, y luego los estudios que hacían las Fuerzas Armadas con el régimen de la conscripción, y de alguna manera la promoción de Perón en el ejército es hijo de los estudios que se consolidaron luego con la Dirección de Trabajo y Previsión, convertida en Secretaría de Trabajo y Previsión con José Figueroa. Las potencialidades intangibles, me refiero que la educación no es neutral, es plural, pero no es neutral. Debemos formar un sujeto comunitario, un sujeto pedagógico sudamericano. Nosotros acá estamos estudiando para estudiar el Estado argentino y el Estado de América del Sur, el Estado en el mundo, pero desde un pensamiento situado latinoamericano. Esa es la razón de ser que exista la materia
del profesor Mauriño. Por último, cuando existió, y reitero, no es partidismo, la única vez que existió un intento, y que lo logró, inconcluso sí, de una política de Estado, pero él ve que con la Argentina sola no podía y plantea el ABC. Me refiero, pero, y traje los datos para que no quede en el aire. El 5 de marzo de 1947 el Congreso argentino sancionó la ley de creación del Servicio Exterior de la Nación. Con una cualidad, había embajadores, agregados laborales y agregados científicos tecnológicos. Y yo agregaría ahora en una nueva ley que si se tiene que hacer un embajador, un agregado digital, para que estudie, informe la revolución digital. Porque en el fondo la guerra mundial tiene que ver con la lucha tecnológica por el 5G. En el año 1951 en el año 1951 empieza a funcionar, y eso no se conoce y llama la atención, la Escuela de Política Internacional, que tiene egresados antes que dicen que se fundó en 1963, en la época de Guido. Es Perón el que cree, hace poco salió un libro con cómo eran los planes de estudio en la época. El canciller era Juan Atilio Ramón, un abogado sindical, socialista. El 29 de noviembre de 1950 creó el Ministerio de Defensa Nacional. Él fue el último ministro de guerra, o sea, el concepto moderno de la defensa, y creó la Escuela Nacional de Guerra. Y en el año 73 cambia el nombre, que está en la calle Maipú, por Escuela Nacional de la Defensa, que es la sede de la UNDEF. Pero esto hay que estudiarlo, si no nadie sabe. Y los planes de estudio de la UNDEF es como la Cancillería, están totalmente desactualizados. Un panamericanismo que espanta. Hay que llamar a concurso. En la administración pública, en el segundo plan quinquenal, plantean y funciona la ciencia del Estado, la Escuela Superior del Estado. Y Perón fue el primer afiliado del actual sindicato del UPCN, que es muy importante el sentido de compromiso con el Estado del primer ciudadano. Crea la escuela, lo que sería lo que se llama INAP ahora, pero lo de Perón era en un sentido amplio, con disciplina transversal a todas las áreas. No era una escuela de gestión. Creó el Centro de Investigaciones Tecnológicas Agropecuarias, que el gobierno del 55 solamente cambió de denominación y se le llamó INTA. Uno pregunta a cualquier ingeniero del INTA quién creó el INTA y te dicen, yo hice una prueba casera y me dice del gobierno del 55. No se enseña la historia del INTA, que fue Perón. No lo digo Perón en un peronismo infantil, sino de alguien que pensó desde el punto de vista estratégico de cuál era el Estado que debía dar respuesta a la posguerra.
creó la Dirección Nacional de Investigaciones Científicas, que hoy le preguntá al 95% de los que son del CONICET quién creó, y te dicen que creó USAID en el año 1958 con Frondizi. Y fue toda la estructura, solo cambiaron el nombre. Y el primer director y secretario general fue un gran historiador y rector de la Universidad del Sur, que murió hace pocos años, Enrique Oliva, François Lepot, que era el seudónimo, estaba en Francia, se exilió, un politólogo muy importante de la época, que agrupó al mundo científico. El primer censo científico nacional se hizo en el año 53. Por supuesto, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Desarrollo de la Industria Aeronáutica, creó y tiene mucha vigencia con respecto a la pandemia. Nos enteramos con la pandemia que los laboratorios y los insumos del mundo estaban en la India. Perón lo primero que hace es estudiar con Carrillo cómo funcionaba la industria farmacéutica en Argentina, que no existía, había un oligopolio, y creó la empresa medicinal del Estado, con remedios genéricos para que toda la población tenga acceso igualitario y democrático a la salud. Y generó, y con esto termino, un proyecto de educación entroncado a ese proyecto de Estado. Y de allí viene la gratuidad de la Universidad Nacional, la Universidad Nacional Técnica, que son las UTN, que son las más grandes universidades del país, a través de una formulación muy habilidosa que fue delegaciones. La UTN tiene delegaciones en todo el país, entonces es más grande que la UBA. Y la escuela obrera y secundaria, la ENEP. O sea, la nueva Argentina industrial tenía que ir acompañado de un sistema educativo vinculado a un sector obrero que acompañe, que era la clase obrera industrial, la columna vertebral de ese Estado que se fue consolidando y que hasta el día de hoy no está cada vez más débil, pero que sí. Así que eso era un poco porque darle una parte teórica y una parte técnica, y creó la Policía Federal para romper con las policías provinciales que eran guardias armadas de los gobernadores del conservadurismo. Entonces, esto era, y ver cómo un filósofo político, que son los únicos políticos anti-statu quo, no pro-statu quo, pensó y reformuló el Estado más importante de América Latina hasta el día de hoy, que es el Estado argentino. Eso era lo que le quería transmitir. No, muchas gracias. Muchas gracias a todos. El otro día escuché a un amigo mío que decía que la historia era el entrenamiento de nosotros hacia el futuro, ¿no es cierto? Con una mirada de futuro. Y me pareció una buena reflexión, y creo que con estos pensamientos, estos análisis de Miguel Ángel Barrios, estamos contribuyendo de alguna manera a eso, ¿no? Entrenarnos para lo que tenemos que hacer en el futuro, en el Estado, en la administración pública, donde nos toca actuar. Así que les agradezco a todos la presencia. No sé, Javier, si querés hacer algo. No, agradecerle a Miguel y a todos ustedes por
participar, por el interés. Y bueno, vamos a usar esta clase magistral de Miguel como disparador de nuestra segunda unidad. Pero bueno, simplemente a boca de completar un poquito lo que Miguel planteó. El primer Congreso de Filosofía que tuvo la Argentina y Latinoamérica fue en 1949, fue convocado por la Universidad de Cuyo a instancia de un decreto del presidente de la Nación, que era el presidente Perón. Quiero decirles que esta coherencia entre el pensamiento y la acción es porque también pareciera que muchas veces se le niega al pensamiento nacional y al pensamiento latinoamericano como un estatus menor, se le niega el estatus que tiene el pensamiento europeo, que tiene el pensamiento inclusive oriental o que tiene el pensamiento del norte. En América del Sur también pensamos, en Latinoamérica también pensamos, impulsados muchas veces por decisiones de nuestros dirigentes. El primer Congreso de Filosofía, hacía 8 años que no había congresos internacionales de filosofía, por la guerra en Europa, desde 1936, todos los filósofos del mundo, de todo el mundo, se dieron lugar en la Argentina en 1949. Primero en Argentina y primero en América Latina. Es decir, que de alguna manera, una cosa a veces uno confunde, cree que decir, mejor que decir es hacer. Pero no hay que confundir decir con pensar. El hacer y el pensar son cosas que van juntas. Lo charlamos en las primeras reuniones que tuvimos. El pensar fue una de las primeras acciones que se vieron en la Argentina. El segundo Congreso Latinoamericano fue en México. Bueno, ya lo vamos a ver en el desarrollo de la cátedra. Perdón que No, Muchísimas gracias a todos. Bueno, Gracias.